Esto no es para superhombres o supermujeres, no, personas débiles, pero que aman esta causa. Amén, que quieren llegar a la meta final. Si el inconverso entendiera eso, no dudaba dos veces para entregarse al evangelio, porque ellos quieren llegar perfectos. Pastor, me gusta el evangelio, pero yo soy un pecador, yo no puedo seguir el evangelio. Yo tampoco. Estoy aquí es por la gracia y por la bondad del Señor, por la misericordia de Dios. De esta manera corro. Por favor, tomen asiento. Y lo voy a invitar a que esté muy atento a la introducción de este mensaje, de esta enseñanza, para que comprenda el resto del tema con mayor facilidad. Y bueno, y para llevarnos una buena enseñanza esta mañana. Los términos estrategia, diga conmigo estrategia, táctica, diga táctica, y técnica, diga técnica, son de gran importancia y de frecuente utilización en el acontecer comercial, educativo, político, militar, deportivo y demás. En casi todo hay estrategia, hay táctica y hay técnica. Amén. La estrategia, que no es otra cosa que el plan, es el conjunto de elementos. Por eso lo invité a que preste atención a la introducción. Es el conjunto de elementos que se implementarán en un contexto determinado al fin de alcanzar un fin propuesto. Una persona que quiere alcanzar alguna meta crea la estrategia para lograrlo. El tipo de campaña publicitaria que una empresa asume, por ejemplo, para visibilizar su producto en un escenario de mercado determinado, es la estrategia. La estrategia política, como las vallas, los volantes, el volanteo, el discurso en la plaza pública, también son estrategias. O la planificación militar que un ejército asume antes de una batalla, tomando en cuenta sus fuerzas, las fuerzas del enemigo, el terreno en el que se dará el combate, etcétera, etcétera. Son estrategias. La táctica es el método utilizado a fin de alcanzar el objetivo específico. Una táctica consiste en ejecutar físicamente el plan y avanzar en cada una de las fases. Todo lo que se había proyectado, planeado, comienza a hacerse a través de la táctica. La táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de ese fin. De esa forma se reduce el margen de error, ya que se minimizan las acciones espontáneas, los imprevistos, se evita que sucedan cosas que no estén planeadas y se pone en práctica todo aquello que se practicó, valga la redundancia, o que se entrenó con anticipación. Lo primero, es decir, la estrategia, es un plan, y lo segundo, la táctica, es la ejecución del plan. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Lo tercero es la técnica. Es la forma más eficiente de realizar un movimiento, o dicho de otra forma, utilizar los recursos. Es la destreza o la habilidad particular de una persona para valerse de esos procedimientos o recursos. Por ejemplo, a nivel deportivo, solemos decir de algún futbolista: nunca vi a nadie jugar el fútbol con una técnica tan exquisita. Están aquí, ¿verdad? O otro deporte, el tenis, el básquetbol. La técnica también puede usarse para referirse al modo de hacer una cosa. Fulano de tal tiene una forma de hacer el trabajo que hace. Como cuando alguien le pregunta una mujer a otra: bueno, deme la fórmula, ¿cómo usted prepara ese sancocho? Es la técnica con lo que lo hace.
Lo he probado en otras partes y no es como lo hace usted. Eso se llama técnica. La técnica es transmisible, reproducible, transformable y mejorable en cualquiera de sus ámbitos de aplicación, sea industrial, sea artístico, sea relativo a las acciones humanas. ¿Alguien puede decir amén? Dele un aplauso fuerte al Señor. Por ejemplo, si un hombre quisiera conquistar a una mujer, y aquí tengo unos expertos delante de mí, la estrategia sería enamorarla, saber sus gustos, conocer su entorno, los temas de conversación que le interesan, conocer lo que más pueda de ella para encontrar cosas en común. Esa sería la estrategia. La táctica sería hacerla sentir especial, que se sienta importante, que es importante para aquel que está en pos de la conquista y que hará cualquier cosa por ella. Y la técnica puede ser todos los elementos que le ayudarán a cumplir sus objetivos, como rosas, chocolates, mensajes, detalles, la ropa que usa, la fragancia, etcétera. Sería más o menos la táctica, pero la técnica, digo, pero no doy mucho detalle porque tengo demasiado experto en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Así es en el área política, así es en el comercio, así es en el deporte. Pero mi diáconos y mi pastor, en todas las áreas, todos esos recursos, estrategia, táctica y técnica, son utilizados regularmente y nosotros no sabemos que lo estamos utilizando. En cada cosa que hacemos, uno no se da cuenta, pero aplica la técnica o la táctica o la estrategia cuando decide qué hacer primero en el día, qué es lo más importante, qué es lo más estratégico, cuando decide qué alimentación tomar y qué no tomar, qué sabe que le hace daño, qué no le hace daño, cuando decide cómo combinar la ropa. ¿Aló? Cuando sabe que no puede ponerse una camisa verde con una corbata roja porque le puede caer un rayo, por ejemplo. Cuando uno dice qué tono de ropa va a colocarse y siempre tiene asesores. Yo tengo varias asesoras en mi casa, mi esposa, mis hijas que siempre están. Así que si ustedes me ven bien vestido, no es mérito mío, sino de ellas. Que dicen, no, papá, por Dios, esa corbata no, esa camisa no. Y nosotros somos estratégicos cuando decidimos con quién relacionarnos y con quién no. ¿Verdad? Cuando decidimos si debiéramos alejarnos de esta persona o de este lugar o no. Es decir, nosotros aplicamos todas estas normas, aunque no nos damos cuenta, lo hacemos regularmente cuando decimos de quién debiéramos o no enamorarnos, o cómo queremos conquistar las metas. Y cómo la familia se sienta o el esposo y la esposa planea cómo reunir para comprar el juego de sala, por ejemplo. O cómo empezar el proyecto de vida. Todo eso requiere planificación, requiere estrategia, requiere táctica y requiere técnica. Y uno a veces se pregunta, ¿y cómo lo hace fulano? Es la técnica. Y la habilidad con que toca el piano y la habilidad con que vocaliza. Incluso entre pastores nos preguntamos, ¿y tú cómo lo haces para que la iglesia te crezca de esa manera? O para que puedan pagar una deuda o puedan construir un templo. ¿Están aquí mis hermanos? Y la técnica que usan algunos para evangelizar, para atraer la gente, para ganárselos. Nosotros aplicamos estos métodos de manera inconsciente en nuestra vida. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Le voy a decir, muchas cosas en la vida no se logran simplemente por hacerlas, sino por la forma de hacerlas. No todo el que estudia, no todo el que compite, no todo el que trabaja, logra la meta por el simple hecho de hacerlo, sino que son las maneras de hacer las cosas las que conducen al éxito o al fracaso. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que estudia y pierde el año. Hay gente que trabaja y no tiene éxito. Hay gente que quiere alcanzar algo pero no lo logra.
porque es su manera de hacer las cosas. Alguien dijo que si seguimos siempre haciendo las cosas de la misma manera, obtendremos los mismos resultados siempre. Dijo Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Aló? ¿Cuántos vinieron a oír la palabra de Dios? Usted me va a entender por qué razones. Porque Pablo dice implícitamente cuáles son las maneras de correr la carrera. Cuando él dice, de esta manera corro, o yo lo hago de esta forma. Y les confieso, nos conviene saber cómo lo hizo Pablo, porque él termina diciendo, he acabado la carrera. Amén. Es decir, tuve éxito. Y yo estoy seguro que usted no le va a preguntar a una persona fracasada ¿cómo lo logró? A menos que su mal andar sea su ejemplo para usted no hacerlo. Seguro que nos vamos a preguntar al quien lo logró, al que tuvo éxito. Es más, si pudiéramos entrevistar, John, a los que ya partieron con el Señor y que están en la eternidad, y pudiéramos conversar y que están ya listos para el encuentro final con el Señor, sería hasta saludable preguntarle, bueno, ¿y cómo hiciste después de tantos años y tantas dificultades? Y seguro que te va a decir, bueno, estas fueron mis estrategias. Ahora que estábamos en Pasto, se me acercó el pastor, el líder de jóvenes, líder distrital, el hermano Henry Avendaño. Y como siempre, John, comienzan a preguntarle a uno, pastor, ¿y usted cómo hace? Es que yo lo escucho predicar y vengo hace tiempo y siguiendo, ¿cuáles son sus métodos? Entonces, lo primero que hay que decir que es la pura gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que grite gloria a Dios, alguien que... No, pero dígame, usted lee, usted... Y entonces uno trata de explicar más o menos cómo hace lo que hace. Alabanzas a Jesús de Nazaret. Si seguimos siempre haciendo las cosas de la misma manera, si usted cree que no ha conseguido ciertos logros y ciertos méritos, yo creo que le va a tocar cambiar la estrategia. Yo me voy a adelantar para una anécdota que tengo allí que me llamó la atención, de un ciego que se sentaba a mendigar en la calle en alguna ciudad y tenía un letrerito que decía, soy ciego, ayúdenme. Y le caían, Ángel Miro, unas que otras moneditas. Pasó un publicista y le cambió el texto. Claro, el ciego escuchó que alguien tomó el letrerito, hizo algo y lo colocó allí y se fue. Y después del paso del publicista, caían las monedas en cantidades y las monedas en cantidades. Y él quería saber y averiguó y alguna vez se enteró del publicista y le pregunta qué hizo. Y él dijo, quité la palabra soy ciego, ayúdeme, y escribió, estamos en primavera y no puedo ver las flores. Eso impresionó mucho más que el mensaje de tristeza que emitía. Yo no creo que el cristiano esté determinado al fracaso en su vida espiritual. Si no avanza, algo no está haciendo bien. No me dijeron amén como si me hubieran escuchado. Porque te estoy hablando de un hombre que dijo, yo corro de esta manera. Alabanzas al Señor. Y cuando llegó a la meta final dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos los profesionales en alguna cosa quisieran entrevistarse con el que tiene éxito para preguntar cómo lo lograron. Y créame, hermano, ser buen cristiano y llegar a la meta final es posible. ¿Cuántos dicen amén? Es posible. ¿Cuándo le das un aplauso fuerte al Señor? Dele ese aplauso. De él correr, por ejemplo, que es el tema que nos va a ocupar. Yo estoy haciendo todo lo posible por enseñar este mensaje solamente hoy y no tener que llevarlo hasta el otro domingo, no sé el tiempo. Pero el tema que nos va a ocupar esta mañana es cómo correr. Podemos decir que es un deporte que en principio cualquiera puede practicar. Cualquiera. Porque nosotros por naturaleza, normalmente nadie nos enseña, todos sabemos correr.
por urgencia, porque tenemos que llegar rápido, porque se presentó un peligro, sabemos correr. Sin embargo, normalmente nadie nos enseña cuál es la postura correcta, ya que lo hacemos de forma natural, ¿verdad? Empezamos a correr y nos adaptamos a nuestra propia postura sin tener en cuenta si es la correcta o no. Al fin y al cabo, no corremos con anhelo de ganar ninguna carrera, sino lo hacemos, repito, por naturaleza. Pero si algún día lo hiciéramos para ganar, ya sea ganar mejor salud, llegar primero o llegar a tiempo o ganarse una medalla, los expertos dicen que mejorar la postura como corredor nos puede llevar a correr más rápido, de una manera más eficiente. Vamos a sentirnos más cómodos y reduciremos el estrés en nuestro cuerpo y el riesgo de padecer lesiones. Por ejemplo, ellos enseñan estrategia, táctica y técnica. Dicen, usted para correr, si usted fuera un experto corredor, porque si tiene que correr para alcanzar al bus, usted corre de cualquier manera. Pero si quiere alcanzar una meta, le dicen, corra con la cabeza erguida, con la mirada al frente, con los hombros y cuellos relajados, con los codos flexionados a 90 grados, con las manos firmes, con el cuerpo inclinado hacia adelante, flexionar la rodilla no más de 30 grados. Mire todo ese enredo que ninguno de nosotros practica y nos dicen, aterrice con toda la planta del pie. Al final se trata de no salir corriendo sin más, ya que se necesita cierta técnica para hacerlo de forma adecuada. Pero insisto, como yo no corro para ganar nada, no me interesan esas técnicas. Ahora, si yo fuera un atleta, usted va al estadio, estos días que íbamos al estadio, los muchachos van y están corriendo ahí, y cualquiera cree que pegando un pique los alcanza. Ellos tienen la técnica para hacerlo. Y uno ve cómo sale disparado Usain Bolt, el hijo del viento. Una velocidad supersónica. Dicen, la técnica o la táctica, la habilidad de ese hombre es única y lo logra y quedó en el podio. ¿Por qué? Porque hizo las cosas correctamente y alcanzó la meta que quería alcanzar. ¿Y alguien que grite gloria a Dios? Como nosotros estamos corriendo una carrera espiritual, amén. Dice un escritor que a juzgar por el frecuente empleo de metáforas atléticas que encontramos en los escritos de Pablo, podríamos decir que el apóstol era un aficionado al deporte. Los griegos de su tiempo tenían dos grandes acontecimientos atléticos, que eran los Juegos Olímpicos y los Juegos Ídmicos. Y estos eran segundos en importancia después de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Ídmicos, por favor, escuche esto, se celebraban en Corinto y eran, por tanto, muy familiares para los que Pablo estaba escribiendo. Por eso la primera porción que leímos está en 1 Corintios capítulo 9. El programa abarcaba certámenes de gimnasia, de carrera, pugilato, que es boxeo, pentatlón, hípicos, caballos. Es decir, los participantes en los juegos tenían que demostrar que se habían entrenado rigurosamente durante 10 meses. El último mes lo pasaban en Corinto con ejercicios diarios supervisados en el gimnasio y los campos de atletismo. Es por este conocimiento, hermano, que Pablo con cierta frecuencia presenta la vida cristiana, la suya, la mía, para hacerla más digerible, más entendible, como alguna disciplina deportiva. Por ejemplo, en Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha, ¿cómo dice? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y los eruditos dicen que la palabra lucha que él escribe ahí se refiere a la lucha libre. ¿Aló? Que es una batalla cuerpo a cuerpo, por más que el contexto habla del soldado, está hablando de una disciplina que significa que nosotros estamos luchando y yo tengo que saber hacerlo. Tengo un oponente, estoy combatiendo contra alguien
y no puedo de por sí meterme al ring, porque me va a descuartizar, es un experto. Yo tengo que tener las estrategias para enfrentar a mi adversario. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y aquí está la palabra: corran de tal manera que lo obtengan. No salgan a correr por sí. No vivan la vida cristiana tan distensionada, tan relajada, como que si fuera un paseo. Esto es una competencia. Esto es una carrera. Hay una meta por alcanzar. No se relaje demasiado. Hay que hacer todo lo posible para poder decir: he acabado la carrera. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Pablo dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, salvo los peleadores de sumo, que son enormes y que la técnica es ser muy gordo. Todos los deportistas deben estar en forma para competir. ¿Aló? De todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Dan la vida por estar en el podio, por lo menos en uno de los 3 escaños en los Juegos Olímpicos. Por lo menos medalla de bronce, cuando menos. Ojalá la de oro, ojalá la orejona, la Champions League, o la Copa Libertadores, o la Copa Mundo. Ojalá al final. Pero para lograrlo tienen que empeñarse, tienen que sacrificarse, tienen que concentrarse. Y dice Pablo: puede ser muy bonita la orejona, la Champions League. En aquel entonces era una corona de laureles. Y dice: ellos lo hacen por una corona corruptible, que no les va a dar mucha gloria, que no está más allá de su alcance, que no es superlativa, que no es muy grande. Nosotros lo hacemos por una corona incorruptible, por algo más grande que la Copa Mundo, por algo más grande que la medalla de oro, y es estar en la misma presencia de Dios. Y óigame, hermano que está acá, Pablo comienza a explicar. Yo tendré la oportunidad de ir entrando a los detalles. Así que, por cuenta de esto, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Amén. No viva la vida cristiana, permítame el término, como a la loca. Aunque sí. No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. ¿Cómo así que yo fui el que evangelicé a mucha gente? Dice Pablo. Fui el heraldo de mucha gente y termine eliminado yo. Faltaba más que haya gente en el cielo evangelizada por mí y yo me pierda. Alabanzas al Señor. Que no levantas tus manos y le dices: Señor, háblame esta mañana. Señor, háblame. Pablo siempre usa la figura, hermano. No se enrede con el evangelio. No le crea al diablo que esto es muy difícil y complicado y que es imposible. Las estrategias existen, las tácticas existen. Llegar al cielo es posible, con todas las dificultades que haya que afrontar. Llegar a la presencia de Dios es posible si corremos de la manera adecuada. Dale ese aplauso al Señor. Pablo le dijo a Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo 2:5, y también: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. A partir de allí, el apóstol ofrece instrucciones específicas sobre cómo alcanzar el premio de la perfección espiritual. 1 Corintios 9, 24 al 26 usa 2 ilustraciones de las que quiero hacer énfasis. Una: correr no como a la aventura, sino enfocado. Amén. Vamos para adelante.
y no a la loca, como se lo dije al principio. Y como boxeador habla de no golpear al aire. ¿Sabe que una de las cosas que fatigan a los boxeadores es tirar golpes y no pegarle al oponente? De los mejores boxeadores son los que tienen la habilidad de quitar y desesperan al oponente. Y los jueces contabilizan los golpes y lo miden por la cantidad de golpes. Pero cuando se comienza a golpear al aire, lo que hace es exponerse a que le den un contragolpe. Es fatigarse, es hacer tiros al aire, es no alcanzar. Lo que Pablo está diciendo es que no gasta sus golpes pegándole al aire. Tiene un adversario que es su cuerpo y lo golpea y lo doblega y lo subordina, y también pelea contra el enemigo, y cada vez que le lanza un golpe se lo asesta. Al diablo hay que golpearlo, hermanos. Hay que ser efectivos y eficaces con lo que hacemos. No alcanza ni una. Todo el tiempo el diablo lo golpea, todo el tiempo está desanimado, todo el tiempo está que se descarría. Cada 8 días tiene que estarse reconciliando. Hay que irle a llevar una serenata, hay que invitarlo a una chocolateada, porque hay que resucitarlo siempre en la lona. Hermano mío, Dios le ha dado el poder para que usted también aseste golpes efectivos, para que no dé golpes al aire. Aplauda al Señor, Dios Todopoderoso. Pero la metáfora predilecta de Pablo, la metáfora deportiva, es la de la carrera atlética. La carrera era siempre la atracción principal de los juegos. 150 metros planos. Y alguien dijo que la carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Esto no es tanto como 100 metros planos, sino una maratón. De las maratones más famosas, la de San Silvestre, creo que es Brasil, donde salen miles de personas a correr y generalmente se la gana un africano. De Kenia, cuando menos, porque tienen el biotipo del cuerpo, que tienen la resistencia necesaria para aguantar toda la carrera. Y algunos dicen que el hecho de que viven en una condición agreste, muchos de ellos, dicen que muchos de ellos comenzaron a correr cuando eran niños y no eran como usted y yo que tenemos la tienda aquí en la esquina. Tenían que ir kilómetros de desierto corriendo a traer algo para comer. Y si no lo traían bien, la mamá lo mandaba a cambiar. Desarrollan una resistencia. Por eso, hermano, miren, las adversidades nos ayudan. ¿Cuántos dicen amén? No sea un cristiano consentido, hermano. Ay, que un problemita ya lo enerva y ya. Los buenos cristianos van a llegar marcados a la vida eterna, golpeados por los embates de la vida. Es que no faltaba más que usted va a llegar ileso y el campeón del Gólgota esté marcado. Si él tiene cicatrices, tiene evidencias, tiene marcas de que pasó por esta vida y conquistó para usted y para mí la gloria, yo también voy a llegar marcado por los embates de la vida. Apláudalo a Él, exáltelo a Él. Mi diáconos, Pablo usaba mucho la palabra carrera. A los ancianos de Éfeso dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Estoy hablando de Hechos capítulo 20, verso 24. A los romanos les escribió: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 16. En lo que podríamos considerar su epitafio. Digamos que en la tumba de Pablo debió escribirse esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Segunda Timoteo 4, 7. Aunque no lo creamos, hermano mío y amigo que está aquí esta mañana, la relación con Dios y la vida cristiana tiene sus maneras de ser vivida. ¿Aló? La palabra conforme a o como dicen las escrituras son frecuentes en la Biblia.
Todo lo que ha estado en relación con Dios tiene sus estrategias, sus técnicas y sus tácticas. Desde el arca de Noé, por ejemplo, que Dios le dijo de qué madera, con qué calafatearla, de qué medidas y cómo hacerla. Amén. Pasando por el ritual hebreo, qué clase de animales, de qué edad del animal, amén, qué características, qué tipo de material para la fuente de bronce, qué tipo de material para recubrir el arca, qué madera. Yo siempre he dicho, Moisés no pudo arrogarse el derecho de cambiar nada. Dios, cada que le daba una indicación, le decía: asegúrate de hacerlo según el modelo que te fue mostrado en el monte. Moisés no podía añadirle una milésima o quitarle y decir que era más fino el pino que la madera de acacia, si así fuera, que era mejor el roble. No, tenía que hacerlo tal como Dios lo había trazado. La distribución de la tierra fue conforme Dios lo mandó. El nacimiento de Cristo se hizo tal como Dios lo determinó, en el lugar donde Dios determinó. Su ministerio, su muerte. Jesucristo no se murió cuando la gente quiso. Nunca lo pudieron atrapar para matarlo fuera de tiempo. Él murió cuando quiso, mi querido hermano. Él se dio el lujo de entregar su vida el día que quiso. Oh, déle ese aplauso fuerte al Señor. Su victoria, todo sucedió según los lineamientos de Dios. Por eso es presuntuoso y es torpe y es insensato decir que uno puede creer a Dios a su manera o creer en Dios a su manera. Yo creo en Dios a mi manera, no es a tu manera. Aleluya. Esa es la manera de Dios. Ingrese usted a un club deportivo, qué sé yo, a un club de fútbol o a algo, básquetbol o cualquier cosa, y dígale al director técnico: bueno, yo vengo a entrenar es a la hora que se me ocurra, y a mí no me gusta sino jugar en la punta izquierda, y no voy a la banca. No, ahí hay profesionales malhumorados, John, pero no entran sino cuando el director quiere, y quizás en el lugar que él quiere, y el entrenamiento es a la hora que quiere, que el director técnico quiere. Son normas. ¿Y por qué quitaron a fulano del equipo? Por indisciplinado, porque no se subordinaba. ¿Usted cree que vamos a llegar aquí al sistema de Dios, a ponerle condiciones a Dios? Yo voy a creer en ti a mi manera. Creo la Biblia lo que me conviene, lo que no lo recibo. No estoy de acuerdo con la ofrenda ni con el diezmo. Estoy de acuerdo con esto y esto. Pues hermano, le tocará en otra parte. Aquí se hace lo que dice el Espíritu Santo. Aquí se hace según lo que dictan las normas del Señor. Dele ese aplauso fuerte a la gloria de Dios. Él es el que dirige y Él tiene sus normas. Amén. Grite gloria a Dios. Si hay creyentes que corren a la aventura, desordenados, como quien no tiene meta, o que pelea como quien golpea al aire y no le asesta nunca el golpe a nadie, a nada, no tiene éxito en nada, refiriéndome a su vida espiritual, tiene que replantearse y buscar las estrategias. Amén. Uno es estratégico, táctico y técnico cuando decide que debe venir al culto, por ejemplo, que debe orar, que en tal circunstancia es mejor alejarse, que tal negocio o amistad no le conviene, que leer la Biblia regularmente lo alimenta. Es decir, mire que hay estrategias. La estrategia de Esther, cuando le dijeron que iban a matar al pueblo, le ofrezco, yo voy a entrar, pero ustedes pónganse a orar, a ayunar. Eso es ser estratégico, ¿verdad que sí? Daniel, cuando reunió a sus amigos y le dijo: no nos vamos a contaminar de la comida del rey, vamos a hacer esto, pongámonos a comer legumbres, ¿vale? No nos vamos a dejar morir de hambre. Pero esta es la estrategia. Hermanos, y cuando hablaron, dijeron: la técnica tan refinada que estos muchachos tienen. Mire cómo se expresan, saben de todo, porque siguieron los lineamientos de Dios.
¿Alguien quiere levantar su mano por unos segundos? Dígale algo al Señor, alguna cosa, algo que se le ocurra. Alabanzas al Señor. En Filipenses 3, yo voy a dejar este mensaje inconcluso para terminar el próximo domingo por lo visto. Pablo va a hablar de la carrera cristiana con mayor detalle, 3 del 12 al 21, donde vamos a inferir la forma correcta de cómo se corre la carrera. Porque para el apóstol no es suficiente con saber que la vida cristiana es una carrera, sino que hay una manera de correrla. Repito, corred de tal manera que lo obtengáis. O yo de esta manera corro. 1 Corintios 9, 24 al 26. En Gálatas 2:2, Pablo manifiesta su temor. Por favor, ayúdenme con algo ahí de fondo. Manifiesta su temor de no correr o haber corrido en vano. Creo que ustedes lo han leído. Que Pablo dice, me preocupa que corrí en vano. Pegué un pique y no alcancé. Y lo está viendo por los Gálatas. Porque dice, oh Gálatas insensatos, ¿cómo así que llegó otro y se le enseñó una doctrina rara? ¿Verdad, John? Dice Gálatas, si un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, es un anatema. Me da la sensación que corrí en vano. Todo lo que corrí por alcanzarlos a ustedes. Y empezaron en el espíritu y van a terminar en la carne. Pablo está preocupado por eso. Amén. ¿Y sabe qué dice en el capítulo 5, verso 7? Vosotros corríais bien. Aleluya. Ustedes venían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿No se acuerdan que yo les enseñé cuál era la manera de correr? ¿Por qué ahora están corriendo tan desordenadamente? No van a alcanzar a llegar. ¿Y cuánta gente de esta iglesia y de cualquiera de las congregaciones que conocemos los vimos que corrían bien? Uno decía, wow, ese va a llegar muy lejos, va a ser un gran servidor, un gran atleta, un hombre, una mujer al servicio de Dios. Pero de un momento a otro comenzó a renguear, a dar pasos en falso, a pisar en otro lado, y terminó inclusive algunos hablando doctrinas torcidas y creyendo tonterías e insensateces. Se desviaron del camino. Esto hay que saberlo correr, hermano. Dice la Biblia que hay que hacer lo posible que lo cojo no se salga del camino. Hay que conservar la ruta para poder llegar a la meta final. Hay que conservar la manera de correr para llegar a la meta final. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Es como si Pablo estuviera diciendo, estas son la estrategia, la táctica y la técnica que yo uso. Hay que hacer claridad que no estamos corriendo unos contra otros, sino contra los obstáculos materiales, espirituales, que no pueden dificultar. Todo cristiano debe saber cómo hace para superarlos. Amén. De esta porción que leímos, descubrimos algunas maneras. Sería conveniente copiar el método de Pablo, porque él tuvo éxito y lo logró. Solamente voy a mencionarte quizás dos primeros puntos. Uno, correr reconociendo nuestra imperfección. ¿Aló? ¿Sabe qué es lo primero que Pablo dice? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Aleluya. Hay una versión que dice, con esto no quiero decir que yo ya haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya yo sea perfecto. Hermano, no presuma que usted es perfecto. Todos aquí adolecemos de algo. Alguien que diga amén. No parezca ya haberlo alcanzado todo. No sienta que usted está por encima del bien y del mal. Estamos en una carrera, en una vía, en una ruta, en el camino de la perfección. Estamos luchando, y le voy a decir una cosa:
los que más necesitados nos sentimos del Señor somos los que más le buscamos. Amén. Somos los que más rogamos su asistencia, su gracia. Gloria a Dios, porque necesitamos que el Señor nos asista, porque a veces nos pesa el cuerpo. Como dice Hebreos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia, porque la tentación nos persigue. Necesitamos partir de la base que necesito poder de Dios para seguir esta carrera. Necesito gracia de Dios, necesito fluir de Dios. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Tengo que partir de la realidad de que la perfección es un proyecto, que estamos en el camino de la perfección, que vamos rumbo a esa perfección final, y ante todo que correr es posible por la gracia de Dios. Oír a Pablo, a don Pablo, a este señor que había sido nueva criatura, que tenía un corazón nuevo, que tenía una nueva disposición a la santidad, que estaba unido con Cristo, que poseía una nueva mente, que tenía la mente de Cristo, que estaba bien con Dios, que había sido justificado, perdonado, que se le había conferido todos los méritos, la justicia de Cristo, y en él moraba el Espíritu Santo. Y escucharlo decir que todavía no es perfecto. Wow, para mí, hermanos, es una inyección moral para nosotros. Yo siempre he dicho que uno de los méritos de la Biblia, mi hermano Imer, es que la Biblia no esconde las debilidades de nadie. El único infalible y perfecto aquí se llama Jesucristo. Alabanzas al Señor. Cuando yo encuentro que Elías, con todo y el poder que tenía, era un hombre con pasiones, sujeto a pasiones como las mías, como las nuestras, eso nos da moral para decir, a pesar de nuestras limitaciones, podemos correr. Oiga, dígame a lo que acabo de decir. Podemos correr. Esto no es para superhombres o supermujeres, no, personas débiles, pero que aman esta causa. Amén, que quieren llegar a la meta final. Si el inconverso entendiera eso, no dudaba 2 veces para entregarse al evangelio, porque ellos quieren llegar perfectos. Pastor, me gusta el evangelio, pero yo soy un pecador, yo no puedo seguir el evangelio. Yo tampoco. Estoy aquí es por la gracia y por la bondad del Señor, por la misericordia de Dios. Dale ese aplauso fuerte a la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es lo segundo? Pero a pesar de eso, dice Pablo, una cosa hago. El reconocimiento de mi imperfección no debe paralizarme. Pastor, es que yo soy muy débil, no vuelvo a la iglesia. No, el primer paso está bien, que reconozcas que eres débil, pero si donde tienes que venir es a la iglesia. ¿Cómo así que le voy a decir al médico, doctor, no voy a su consultorio porque estoy enfermo? Lo obvio es que vengas enfermo. Aleluya. Yo no volví a la iglesia porque los problemas, ¿y dónde se supone que los vas a solucionar? Hay una gran multitud que después de oír el discurso del capítulo 6 del Evangelio según Juan, en el que Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre perece, y el que lo hace tiene vida eterna, se van. Y se quedan los discípulos, y Jesús les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Y sabe qué responde Pedro? Señor, ¿y a quién iremos? ¿Para dónde se fue el que se fue con los problemas? ¿Para dónde? Aleluya. ¿Dónde está el que se fue porque tenía dificultades? La solucionó allá. No, si alguien tiene necesidad, debe correr hacia acá. Debe venir a Cristo. Debe buscar el auxilio divino. Alabanza, alabanza, alabanza. Soy muy débil, no soy capaz, pero hago una cosa, algo hay que hacer, dice Pablo. Aleluya. No me echo a morir.
Amén. Es decir, saber que no somos ahora lo que deberíamos no debe producir apatía, hermano. No debe producir indolencia. No se quede durmiendo en la tesis de que usted es débil. Claro, todos lo somos, pero precisamente por ser débiles hay que hacer algo. Háblale a Jesús de Nazaret, háblale. No llores sobre la leche derramada como los niños que se caen y se quedan en el suelo. Y hay alguien que dice: levántese, que nadie lo vio. Aleluya. No se quede a llorar ahí. Una cosa hago: tengo debilidades, pero me muevo. Estoy activo, amén. Me reconozco pecador, pero no me quedo ahí anclado. Estoy pasando por una crisis, me levanto de la banca y me voy hacia el altar. O busco un hermano que me ayude a orar. O me invento un ayuno. O me invento una vigilia. Pero una cosa hago. Alguna cosa. ¿Por qué no te colocas de pie, por favor? ¿Por qué no te colocas de pie? Hay gente que se considera tan mala que ni intenta convertirse. Y peor aún, cristianos que ni intentan ser mejores, dije, porque no han podido. Haga algo, hermano, mejore la táctica, mejore la estrategia, cambie la forma de hacer las cosas, pero no se detenga en el camino, porque hay premio para el final. Levanta tus manos. Hay muchas cosas por decir que las diré en la próxima ocasión, pero háblele a Jesús esta mañana. Solo dos cosas en la táctica, en la técnica, en la estrategia. Reconozca su debilidad. Háblele al Señor, háblele. Señor, he tenido momentos en que cansado, he arrastrado los pies, momentos críticos, y Dios no se va a enojar por eso. La Biblia dice que Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Dios sabe, por eso Él va ahí al lado animándote, motivándote, y por eso trae uno que otro predicador, y uno que otra palabra, y uno que otro mensaje. ¿Cuántos años llevas en esta carrera? 10, 15, 20. No es cierto que una que otra vez quisiste frenarte, pero sentiste un empujoncito. Ahí está el Dios Todopoderoso. Y cuando sentiste que estaba decaído, dijo: no me voy a quedar postrado, voy a hacer algo, me voy a mover. Alabanzas. Háblale a Jesús de Nazaret. Y lo tercero y último que Pablo dice: corro sin parar, prosigo a la meta. Proseguir es continuar, es reanudar, es persistir, es insistir, es perpetuar, es repetir, es extender, es permanecer. Yo le dije, esto es una carrera de velocidad, porque si fuera solamente de velocidad, ya Pablo, ya Pedro nos ganó, ya Timoteo, ya llegaron primero. Esto es de resistencia, esto es una maratón. En la maratón hay un campeón, claro, el primero que llega, pero el mérito es todos llegar. Así lleguen del puesto 500, llegar a la meta. Yo no intento llegar primero, pero necesito llegar. Por eso Pablo dice: prosigo, repito, me extiendo, prosigo continuamente a la meta. Amén. Algo que tengo entre ceja y ceja es no parar para seguir corriendo. Háblale al Señor, háblale. Cierra tus ojos. Ya es el momento en que te conectes con Dios. El Espíritu Santo te estuvo hablando. Ahora el Espíritu Santo te quiere oír hablar a ti. Proseguir es no parar, es seguir corriendo con callos en los pies, con dificultades, seguir corriendo. Aleluya. Teniendo en cuenta que es una competencia, lo último que puede hacer un competidor es detenerse. No importa el puesto en el que se llegue, el atleta no se detiene. Hay que llegar al final, porque lo que interesa es atravesar la meta.